tema de hoy es conversar un poco. Yo les voy a contar algunas cosas, pero si tienen preguntas, dudas, comentarios, cosas que aportar, siéntanse habilitadas, habilitados para hacerlo. Es una charla introductoria, vamos a ver algunos conceptos fundamentales que son el puntapié para después profundizar, pensar, revisar e incluso pensar nuestro trabajo, nuestra vida y todos los ámbitos, ¿no? En los que nos desenvolvemos y en los que participamos también. Bien, bueno, para contextualizar un poco lo que decía Mariana respecto de, bueno, el 3 de junio, el Ni Una Menos, toda la lucha que viene desarrollando el movimiento feminista de mujeres de diversidad sexual en torno un poco a combatir las violencias que se dan, que se viven cotidianamente con base en las estructuras del género, un concepto que aparece como relevante es ese concepto de género, que tiene obviamente una raíz académica, pero construida desde la lógica en que se construye la teoría feminista, es decir, en articulación de la academia con la militancia, con la organización social. Eso nos da una complejidad y una capacidad, a mi criterio y por mi experiencia, mucho más profunda en la comprensión de los fenómenos sociales, en miras obviamente a incidir para transformar. El concepto de género es un concepto relevante que... ¡Ay! Se va. Bueno, que plantea algunas cuestiones. Entre ellas es que es un concepto multívoco. Es un concepto que refiere a muchas cosas. Entonces, tenemos que primero precisar qué es lo que vamos a referir cuando hablamos de género. En la teoría feminista se puede utilizar o se utiliza comúnmente, incluso en los sentidos comunes, porque estos conceptos circulan y los vamos apropiando, de tres formas o tres maneras, podríamos decir. En primer lugar, el género aparece como una categoría de análisis. Joan Scott empieza a traer esta categoría al campo de las ciencias sociales como una categoría útil para poder explicar a partir de ese concepto teórico cuestiones que sucedían en la realidad social, en la vida, ¿no? En la historia, en la filosofía, en las ciencias sociales, pero en la vida y que no tenían un concepto que les permitía ser nombradas. Entonces, en ese sentido, lo construye como una categoría de análisis. Es un concepto que nos permite ver algo que estaba ahí pero que no lo podíamos nombrar. Nos da herramientas para poder estudiar eso. Como el concepto de edad o de infancia nos permite especificar un ámbito, ¿no? Y poder a partir de ahí producir conocimiento, producir explicaciones, transformaciones, ir generando mayor conocimiento sobre ese punto. Después también, otra de las formas de utilizar el concepto de género o la palabra género es como perspectiva, que eso probablemente lo hayan escuchado, es muy común escuchar habitualmente la perspectiva de género. Bueno, el género como perspectiva propone algo así como un enfoque de abordaje, ¿no? Como unos lentes con los cuales vamos a mirar un fenómeno. Entonces, el género como perspectiva nos permite comprender toda la realidad, todos los fenómenos sociales, todas las profesiones, todos los ámbitos de nuestra vida, con un enfoque que pretende visibilizar la desigualdad que existe entre la humanidad en función a lo que vamos a ver ahora que comprende el concepto de género. Entonces, esa perspectiva nos va a permitir hacer visible esa desigualdad social entre varones y mujeres y personas del colectivo de diversidad sexual. Como anteojos, como unos anteojos, nos permite agudizar la visión y nos permite enfocar cuestiones que en el ámbito académico, con el género como categoría de análisis, podíamos nombrar y producir conocimiento. En este caso, la perspectiva de género nos permite introducir ese enfoque en todos los ámbitos, en todos los espacios y en todas las actividades que llevemos adelante. Pensemos, por ejemplo, que una de las cuestiones o los desafíos que propone todos los tratados internacionales que se vienen suscribiendo, que se suscribieron en Argentina en virtud de los derechos de las mujeres, proponen transversalizar esa perspectiva de género en todos los ámbitos públicos, privados, en todos los ámbitos de la vida. Esa transversalización de la perspectiva de género nos permite, por ejemplo, pensar cómo
por ejemplo, ¿no? y pensando en el campo disciplinar de ustedes, ¿cómo planificamos una urbanidad de una ciudad con perspectiva de género? Es decir, ¿cómo pensamos el alumbrado público? ¿Cómo pensamos las paradas de colectivo? Digamos, ¿cómo vamos construyendo nuestra disciplina teniendo en cuenta que existe esta desigualdad por razones de género? Y a partir de ahí nos permite ir generando respuestas para problemas sociales. Por otro lado, otra acepción o otra forma de utilizar la palabra género es ya específicamente como concepto. Y como concepto va a tener un conjunto de características, digamos, de concepciones propias de quien enuncia ese concepto. Conceptos de género hay varios, depende de qué teoría, desde qué posicionamiento se lo está enunciando. Ahí yo les menciono tres rápidamente. El que vamos a ver, digamos, más detalladamente es el de sistema sexo-género, porque es el que utilizamos mayormente y el que resulta más fácil de comprender pedagógicamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, el naturalismo, o sea, la explicación del género desde la visión naturalista es básicamente la concepción del género tradicional que tenemos. Es decir, que tenemos un cuerpo con una genitalidad determinada y que con base a esa biología, digamos, ese aspecto del cuerpo, nos corresponden ciertas cuestiones sociales. Es decir, que hay una relación causal entre el cuerpo, mi cuerpo femenino, entre comillas, y que a mí me toque cocinar cuando llego a mi casa y a mi hermano, que está también conviviendo conmigo, no, ¿sí? Esa visión tradicional, obviamente que es la que se pone en cuestión desde las teorías feministas y desde todos los tratados de derechos humanos de las mujeres, plantea esa idea de causalidad entre el cuerpo que tengo y el estatus que yo tengo en una sociedad, los derechos que tengo, los lugares a los que accedo, cómo me muevo, qué expectativas de vida tengo, ¿sí? Con esa idea o esa referencia a la naturaleza, digamos, a ese naturalismo, claramente lo que se está pretendiendo, lo que se pone implícito es la imposibilidad de cambiar. Si a mí digamos, lo que yo tengo como cuerpo genera esa idea de que yo soy más apta para cuidar, hay algo que no puedo cambiar porque responde a mi cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la visión tradicional del género. El sistema sexo-género, por el contrario, lo que viene a decir, ok, hay una biología, hay un cuerpo, hay unas funciones que son, pongámosles, naturales, y sobre eso construimos un montón de cuestiones que tienen que ver con modos de ser, de estar, expectativas, profesiones, lugares, lo que vimos antes, pero eso no es natural, no hay una relación causal, eso es una construcción social. ¿Qué significa una construcción social? Y básicamente que la humanidad fue construyendo en los diferentes momentos históricos ciertas normatividades sobre cómo debería ser los roles de cada persona con base en una genitalidad, en una corporalidad determinada. Pero ahí no hay nada natural. Eso, por tanto, al ser una construcción que hacemos las personas y que reproducimos y vivimos las personas, las podemos cambiar. ¿Sí? Esa es la particularidad que ponen de manifiesto las teorías feministas con la idea del concepto de sexo y de género como sistema. Y a la vez, lo que ponen de manifiesto también es que eso se trata de un sistema de poder. Es decir, no es una cuestión biológica, natural, presocial, algo que traemos y ya, ¿no? Ahí hay un interés por el cual eso funciona o debe funcionar, incluso nos debemos mantener en esos lugares. Y después hay otra forma, otra conceptualización, otra forma de entender o conceptualizar el género, que es directamente decir, bueno, a ver, todo es una construcción cultural. Probablemente a Judith Butler la conozcan, es una autora feminista, ella es una de las referentes de esta conceptualización del género, y ella dice, hasta los cuerpos, la morfología de los cuerpos son mediadas culturalmente. Interpretamos que un cuerpo que tiene una vulva es un cuerpo femenino y que deben haber dos posibilidades, masculinos o femeninos. Pero ella dice, esta teoría que plantea que eso es natural, es algo que no podemos decir y no está intervenido socialmente, no puede explicar, por ejemplo, las corporalidades intersexuales, intersex, ¿sí? Que tienen una genitalidad que son ambiguas y necesitamos
el sistema médico, el sistema político, el derecho, encuadrarla en algún lugar para que después podamos continuar una trayectoria, independientemente de la subjetividad de esa persona, de los derechos de esas personas, ¿no? Entonces lo que dice Butler es, todo es una construcción cultural. Al cuerpo lo interpretamos culturalmente y le asignamos determinados sentidos. No solo a los roles, a los estereotipos, a los ámbitos, al mismo cuerpo también. Entonces, ella habla de género directamente, ¿sí? No hace esa diferenciación entre género y sexo. Bien, esas son las tres posibilidades de ver o de, por lo menos, de tener en cuenta que cuando alguien dice género puede estar refiriéndose a una categoría de análisis, a una perspectiva o a algún concepto, y cuando habla de algún concepto puede estar usando esas tres perspectivas. Hay que ver desde dónde cada quien habla de género. Bien, y acá les copié unos conceptos que son los más clásicos sobre el sistema sexo-género. Fíjense, lo copié porque me parece relevante la cantidad de cuestiones que involucra la construcción del género en una cultura, ¿no? En nuestra cultura occidental situadas acá, ¿no? Fíjense, Marta Lamas, que es una antropóloga mexicana, feminista, ella conceptualizó en los 2000, ya hace ya bastante tiempo, al género como un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales, dice, que surgen entre los integrantes de una comunidad con base en una simbolización, ¿sí? Ahí está esa mediación cultural, en una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Básicamente lo que está diciendo Marta Lamas y lo que dice la teoría feminista es, hay una humanidad, un conjunto de personas que forman parte de la humanidad y son clasificadas por unas relaciones de poder, que ahora vamos a ver cómo funcionan, en función, o sea, son clasificadas en función de la genitalidad en hombres y mujeres. Esas clasificaciones se hacen de maneras opuestas, o sea, binarias, solamente dos, opuestas. Lo que asignamos a lo femenino o a las mujeres no lo asignamos a lo masculino y a los varones, y a la vez le metemos una cuestión más también, y es que no solamente que son opuestos, sino que a la vez son complementarios. Es decir, es la base del funcionamiento de la sociedad. Necesitamos un varón y una mujer para que todo funcione, ¿no? Para que podamos formar una familia y tener hijos e hijas, producir, dividirnos las tareas y que todo funcione bien. Entonces, Marta Lamas lo que dice es, ojo, eso no es nada natural. No funciona naturalmente. Eso es una construcción política que va a depender de cada contexto y se va a ir modificando. Hay un rasgo estructural de esa construcción, porque ordena una sociedad, y a la vez se va a ir modificando en función de cómo esa sociedad se va acomodando, va cambiando, va evolucionando, se va transformando. Entonces va a ser una construcción estructural, pero va a ser dinámica, ¿sí? Y otra cuestión también que aportan Facio y Fries, que ellas son dos juristas. Fíjense que ellas hacen una lectura un poco más desde el poder, ¿no? Y plantean que ese conjunto de características, ¿no?, que se asignan en función de esa genitalidad incluye roles, funciones, valoraciones, a lo que le damos más valor, a lo que le damos menos valor, ¿sí? Fíjense que generalmente cuando queremos decir que algo no está tan bueno, usamos referencias de género a cuestiones femeninas generalmente, e incluso le metemos un condimento racial, porque muchas veces también desvalorizamos con base en la raza, ¿no? Decimos trabajo en negro, por ejemplo, ¿no? Para decir que algo es menos relevante o es más ignominioso, ¿no? Y siempre tiene que ver con esa forma o esa perspectiva desde la cual construimos esa sociedad. Obviamente que son cuestiones que son impuestas, nadie puede decidir y nadie queda fuera de las construcciones de género. No es que yo digo, ok, yo ahora que sé todo esto y puedo identificar que esto son un conjunto de relaciones de poder, me voy a correr del lugar y ya me quedo por fuera del género. Y soy una persona que está exenta de que me conceptualicen como una mujer, que me digan vos podés hablar ahora y después de fútbol no podés hablar, ¿no? Porque yo lo decidí. Entonces, otra característica que ponen de manifiesto también estas mujeres
es que es un problema colectivo, que es un problema político y que no es una cuestión individual, mía, de Mariana, de ustedes, ¿no? Es un problema colectivo, nos pasa a todas y a todos los que formamos parte de una sociedad. Y otra cuestión relevante también es que fíjense que hablan de ese proceso de socialización de género. Lo que dicen es que el género lo aprendemos todo el tiempo, desde antes de nacer, cuando en la ecografía de una mujer que está embarazada, o una persona gestante podría ser también, identifican, ¿no?, que hay como una cuestión corporal diferente, un pedacito ahí de carne diferente, y ya ahí es varón y se activa todo un mecanismo de proyección de vida para esa persona en función de eso. Y si eso no está, pasa lo mismo, pero contrario, ¿no? Buscamos una habitación de color rosa, pensamos si hace vóley, si hace patín, digamos, y empezamos a proyectarle un montón de cosas a esa persona que ni siquiera nació todavía. Entonces ya desde ese momento estamos poniendo sentidos de género y vamos aprendiéndolo. Vamos a la escuela, nos dividen entre nenas y varones, a veces nos toca un guardapolvo rosa, a veces nos toca uno celeste. Ahora no está más, pero antes estaba el lugar de las nenitas y era la cocinita, las muñecas para jugar a la mamá. En mi época estaba eso. Y ahora desapareció, afortunadamente, y por la ESI, ¿no? Pero bueno, ese proceso de socialización de género lo transitamos toda la vida, desde antes de nacer hasta que nos morimos. En todos los ámbitos, todo el tiempo estamos aprendiendo el género y nos están enseñando de manera impuesta, nos están imponiendo a mantenernos dentro de esas estructuras de género. No es tan sencillo corrernos de esos lugares que se espera que cumplamos en función del cuerpo que tenemos, ¿sí? Hay unas sanciones sociales, no jurídicas, ahora algunas, pero hay sanciones sociales si yo me corro de llegar a mi casa y cocinar o no hacerlo, ¿no? Hay algo que se me disputa porque se supone que es un deber que me toca porque soy mujer y ya está, me toca, ¿no? Entonces eso es un poco lo que plantean estas mujeres. Y obviamente que hablan de que estas imposiciones se dan a través de instituciones, que ellas nombran como instituciones patriarcales. La escuela, la familia, el Estado, los medios de comunicación. Todas las instituciones de la sociedad están construidas desde esas lógicas y esas estructuras de poder. Y obviamente esas instituciones están hechas por personas. Así que es bien compleja la estructura del género y en lo que se pretende, ¿no?, es poder hacer visible todo ese entramado de relaciones de poder que se dan ahí para poder ir desnaturalizándolo, es decir, quitándole esa relación causal que pretendía la otra idea de género, para poder ir generando transformaciones sobre eso. A la vez, porque esto no es gratuito, es decir, no se construyó todo este andamiaje normativo, conceptual, porque no queríamos clasificar a la humanidad en mujeres y varones y personas de diversidad sexual. El problema de estas estructuras es que generan violencia, discriminación, impiden el acceso o el disfrute de derechos, ¿no? Generan desigualdad social, histórica, estructural. Entonces, es por eso que es importante visibilizarlo para poder transformar esas cuestiones que nos atraviesan a todas y a todos. Otro aspecto también, este concepto es larguísimo, otro aspecto también, fíjense que lo que les decía antes, acá también lo resaltan. No se trata de una estructura que es abstracta y universal, por el contrario, se va modificando en función de las sociedades. Siempre digo lo mismo, pero no es lo mismo la situación que tenemos las mujeres hoy en Argentina 2022, ¿sí?, que la que teníamos hace 70 años atrás. No es igual. No es igual en un montón de sentidos, no solamente en nuestros modos de estar, de habitar y demás. Normativamente no es la misma, los derechos no son los mismos, ¿sí? Hubo toda una transformación normativa a partir de la lucha obviamente social de las mujeres, que hace que haya estructuras de género que están presentes, ¿no? Esa división del trabajo de cuidado, que es un trabajo no remunerado, que sigue recayendo sobre las mujeres y las feminidades, y, y esta posibilidad de acceso al espacio público que todavía sigue siendo predominante en los varones, más allá de que las mujeres estamos presentes en esos lugares. Y tampoco es
la misma, eso sería como en el ámbito temporal, pero tampoco es la misma en el ámbito espacial, es decir, geopolíticamente la condición de género es diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida que nosotras tenemos acá como mujeres, por ejemplo, ¿no? Las personas de la diversidad sexual en Argentina, no es la misma que en un país de Oriente, por ejemplo, o que en una comunidad indígena del norte de Argentina. La construcción de género existe, la estructura está, pero claramente se configura de otra manera, ¿no? Tiene características o complejidades bien específicas de esos lugares. Y esto último se enlaza con la parte final de ese concepto. Fíjense que estas autoras dicen que toda esa estructura se redefine constantemente a la luz de otras realidades que podemos pensarlas como ejes de desigualdad, que son las de clase, las de etnia, las de raza, las de nacionalidad, ¿no? El eje capacidad-discapacidad. Todas esas cuestiones redefinen las estructuras de género y nos van a producir experiencias bien concretas respecto de la desigualdad, la violencia, la discriminación, ¿no? Bien. Bueno, como aspectos comunes, un poco ya lo estuvimos charlando, se los estuve contando. Fíjense que más allá de la autora que una toma, siempre que se trate de una perspectiva de género feminista, podríamos decir, y sacando al naturalismo y a esas posiciones conservadoras sobre el género, siempre se parte de visibilizar y poner de manifiesto que se trata de una construcción social, que es estructural, que tiene carácter dinámico, contextual, histórico, que se trata siempre de relaciones de poder y que es un concepto relacional. Si hablamos de relaciones de poder, estamos hablando de diferentes grupos que están interactuando en una determinada comunidad. En este caso, las estructuras de género afectan también a los varones, ¿sí? Porque no es algo que nos pasa a las mujeres porque nos pasa, ¿no? Nos pasa en relación con los varones. O sea, hay algo que se configura en ese vínculo y eso es lo que produce estas particularidades que vimos. Y a la vez que al ser estructural, abarca diferentes ámbitos y niveles de la vida, básicamente todas las estructuras. Eso es relevante porque toda la normativa de violencia recoge esta visión estructural y esta visión como multiespacial, ¿no? De las estructuras de género. Están presentes en todos lados, por tanto, las respuestas tienen que atender a las particularidades de los diferentes contextos, entornos en los que se va a incidir. Otra cuestión relevante también es que muchas veces se presta confusión en función de las circulaciones sociales que tienen diferentes conceptos y que obviamente a veces son utilizadas para generar confusión a propósito y desnaturalizar los conceptos. Género no es sinónimo de mujer, es lo que decíamos antes, es un concepto que habla de una relación social, que es jerárquica. Otro concepto que viene a complementar estos conceptos de género que surgen en los 70 más o menos, es el concepto de patriarcado. El concepto de género bien marca que se trata de una estructura social. Ahora, las autoras, las feministas radicales estadounidenses que construyen este concepto patriarcado, dicen, bueno, a ver, toda esa estructura de la que habla el concepto de género y que pone de manifiesto y que nos permite ver que ese conjunto de relaciones sociales que sucedían en la sociedad son diferentes a otras relaciones sociales, tienen estas particularidades que vimos, conforman un sistema político. Ese es el aporte que viene a hacer el concepto de patriarcado. Le pone esa impronta de pensarlo como un sistema político que a la vez tiene incidencia en el ámbito económico, social, cultural, representacional, digamos, todos los ámbitos de la vida. Entonces se van entrecruzando un montón de relaciones de poder que van produciendo diferentes cuestiones y obviamente que no solamente producen desigualdad y violencia para las mujeres y para las personas de la disidencia sexual, sino que también generan privilegios. Privilegios, poder, ¿sí? Y eso está siempre vinculado a los varones y lo masculino. También el patriarcado como sistema político también, fíjense, tiene las características muy similares al concepto de género. Se plantea como una construcción social con carácter estructural
o de estructuralidad es estable, es algo que se mantiene sólido. O sea, fíjense que hoy la situación, cuando una llega a una casa, no es igual a la de mi abuela, que ella cocinaba desde las 8 de la mañana hasta que se iba a dormir, más o menos, pero muchas veces esas estructuras se siguen repitiendo, ¿no? Esas modalidades de vincularnos en los trabajos, en los espacios, quiénes toman las decisiones, ¿no? Cómo se negocia el poder de la opinión o de la participación de cada quien en función de las cuestiones de género. Y a la vez, otra cuestión que aporta el concepto de patriarcado es esta idea de institucionalidad. ¿Qué significa esto? Que el patriarcado se va afianzando en diferentes instituciones y eso es lo que hace que sea más complejo y más difícil de ver y por tanto de transformar, ¿sí? Porque forma parte de lo que conocemos. Conocemos las estructuras desde ese lugar patriarcal. Entonces es muy difícil visibilizarlo, ¿no? Porque ya lo tenemos naturalizado, que esa es otra característica que adquieren todas las estructuras del género. Es algo que no pensamos, o sea, no hacemos una pregunta sobre eso, porque es algo que siempre fue así, por ese carácter histórico que tiene. Y aparte que aprendido y, digamos, históricamente. Entonces, cuando yo leo en un libro que estoy estudiando y veo González hizo tal cosa, automáticamente González está representado como masculino. Cuando una pregunta quién es González, imaginamos que es un varón, no imaginamos que es una mujer. Y ahora ya les adelanté el chiste, pero si lo hacían, eso como ejercicio, suele ser muy llamativo porque a nadie en los talleres se les ocurre pensar que puede ser una mujer. Siempre hablamos de esa persona con la que nombramos, por ejemplo, con un apellido, en masculino. Y eso es lo que plantea un poco la idea de la naturalización de todas estas cuestiones. Bien. El último concepto que me parece que está bueno como para poder tener una visión completa de la situación o del panorama que estructura y sostiene, posibilita todas las violencias que vemos y que impugnamos, ¿no? A través de diferentes acciones, es el de heteronormatividad. Pensémoslo así como en un, digamos, un conjunto de conceptos que se van complementando y que se van aportando algunas cositas para hacer, digamos, más específico la problemática de la que están hablando. También, finales de los 80, sí, 80 por ahí, más o menos, en la academia feminista empiezan a irrumpir algunas voces desde los colectivos de diversidad sexual, principalmente desde las lesbianas radicales, materialistas, empiezan a decir, bueno, a ver, chicas, estamos discutiendo cuestiones de género, nos estamos poniendo a ver cómo producimos a partir de conceptualizaciones, explicaciones sobre los fenómenos sociales porque los queremos transformar. Pero hay algo que ustedes no están visibilizando. Ustedes están diciendo con el concepto de género y de patriarcado que hay relaciones de poder, que esto es una construcción cultural, que afecta a varones y mujeres, pero hay algo que se están olvidando, que no están poniendo de manifiesto, y es que esa complementariedad que se da entre varones y mujeres es también una construcción cultural. Ustedes están diciendo que la humanidad se divide en dos por esas relaciones, ¿no? Y que son opuestos y complementarios. Pero no están diciendo que esa complementariedad forma parte de esa estructura patriarcal para que pueda funcionar, porque están diciendo, están naturalizando a la heterosexualidad como la forma natural, normal, habitual de relacionarnos en una comunidad. Y eso no es así, ¿sí? Ese es el aporte o un poco el planteo que vienen a hacer, por ejemplo, Monique Wittig, por ejemplo, Adrienne Rich, ¿no? A los feminismos, a las pensadoras que venían trabajando en estos feminismos. Entonces, lo que van a decir estas autoras es, hay un sesgo cultural, una preferencia por las relaciones heterosexuales, que están caracterizadas como las únicas, que son normales, ideales, ¿no? Que son naturales. Eso significa que todo lo otro, todas las otras formas de relacionarse sexoafectivamente con personas gays, lesbianas, bisexuales, etcétera,
son personas que no son normales, básicamente. O sea, si eso es normal, lo otro es anormal. Y si es anormal, obviamente pensando en una historia del pensamiento ya positivista, ¿no? Que tiene una perspectiva de esto de lo no normal hay que corregirlo porque es patológico. Si no es normal, es patológico. Y si no es normal y no es ideal, ¿no? No es algo que queremos, porque queremos que las cosas sean normales, las perseguimos también, las criminalizamos. Entonces, lo que plantean estas autoras es que ese sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales convierte a la heterosexualidad, que es una forma, una orientación sexual más, en la norma. Y nos enseñan a ser heterosexuales. Es una forma más del aprendizaje del género, la heterosexualidad, ¿sí? Y obviamente que, como dice Wittig, también se trata de un régimen político, sostiene las relaciones patriarcales. Imagínense que si tenemos las mujeres y dijimos que tenían que llevar adelante las tareas de cuidado, ¿no? Alimentar, cuidar, proveer afecto, contención, y también dijimos que los varones tenían, por ejemplo, las funciones de proveer el sustento económico, de generar protección. Pero los varones se juntan con los varones y las mujeres se juntan con las mujeres. ¿Cómo funciona la sociedad? No les cerraba, no les cerraba. Necesitaban que eso sea complementario, ¿no? Una y una, para que eso funcione. Eso es lo que ponen de manifiesto con este concepto. Al patriarcado, ¿sí? Al sistema de género, le falta visibilizar que es un sistema heteropatriarcal, ¿no? Que es un sistema heteronormativo. Y eso obviamente explica y permite generar mayores herramientas para trabajar la exclusión, la patologización, la criminalización, la estigmatización que se hace de las personas que tienen una orientación sexual diferente, es decir, no heterosexual, o incluso abre la puerta al trabajo con las identidades de género, ¿no? Que no son las tradicionales, esas que nos imponen y que algunas personas nos identificamos ahí y otras no. Bien, entonces, con el diálogo de estos tres conceptos, en esos, digamos, de esas discusiones que se fueron generando, el sistema de género se presentaría así, como una estructura o una balanza inclinada, ¿no? Como una relación estructural, jerárquica, que propone o genera o provee y sostiene privilegios y dominancia, un poco lo que veíamos antes, a lo que tiene que ver con lo masculino, los varones, la heterosexualidad, en desmedro de las mujeres, de las otras orientaciones sexuales y las identidades de género, y a la vez le da preeminencia, eso es fundamental, al punto de vista masculino, ¿sí? Punto de vista masculino está nombrado así por las autoras que les traje, pero también se nombra como androcentrismo, ¿no? Que es el colocar la visión de los varones masculina como punto y referencia de todas las cosas, ¿no? El hecho de que en el lenguaje se ve muy fácil, esto de que hombre es el hombre como humanidad, pero también es el hombre, el compañero que está allá, el otro que está allá, ¿no? El varón en particular. Entonces, tenemos que hacer las mujeres todo el tiempo, en todos los ámbitos de la vida, en el conocimiento también, como una operación mental rápida que aprendemos a hacer cuando somos muy chicas, de ver cuándo hombre nos incluye y cuándo no nos incluye. Cuando decimos todos salgan afuera, no sabemos si estamos incluidas o no. A veces sí y a veces no. Dependerá del contexto. Los varones eso no lo tienen que hacer porque siempre están incluidos, ¿no? Un poco eso es lo que denuncia la perspectiva de género, ¿sí? Eso me parece que está bueno relacionarlo con lo que veíamos al principio. Cuando se plantea el género como perspectiva, nos está denunciando esto, que todo nuestro sistema cultural occidental y también oriental, porque estas estructuras, digamos, de diferente manera atraviesan toda la construcción humana, está pensada desde ese lugar. Cuando pensamos la historia, cuando estudiamos historia, cuando hacemos sociología, cuando contamos cuentos de niños y niñas, siempre estamos pensando desde este lugar. Ese centro en el que están los varones excluye
a las mujeres y también excluye a otras personas, ¿sí? A todas las otras personas que van interseccionando con esos otros ejes de desigualdad. Lo que viene a decir la perspectiva de género es esa perspectiva que se pretende universal, neutra, general, que incluye a toda la humanidad, en realidad es una perspectiva parcial. En realidad refiere a los intereses de un grupo humano. Y usualmente ese grupo humano son los varones blancos, heterosexuales. Esa es una perspectiva bien particular, no es universal. ¿Quiere la perspectiva de género sustituir la perspectiva, el punto de vista masculino, el androcentrismo y ponerse en el centro desplazando a todos los demás afuera? No. Afortunadamente, los feminismos no pensamos de ese modo. Lo que queremos es visibilizar eso para que ese centro se abra un poco más y le dé espacio a todas las otras voces, a todas las otras experiencias, para que puedan formar parte del centro y poder transformar algunas de las lógicas o las relaciones que se van dando adentro de una comunidad. Un poco eso es lo que plantea la perspectiva de género, que se contrapone a ese punto de vista, ¿no? Y tengan en cuenta que todo eso obviamente siempre se trata de algo que configura y organiza una sociedad. Y acá les puse en esta lámina para que vean también la cantidad de niveles que involucra ese proceso de socialización de género que se sustenta, por supuesto, en comportamientos aprendidos sobre la base de estereotipos de género. Funcionamos, la sociedad, todas las personas, a partir de estereotipos y prejuicios de género, códigos de comportamiento, códigos de pensamiento, códigos de vestimenta, siempre con base en esas estructuras construidas por el género, desde niveles como mucho más sutiles o mucho más abstractos, como el lenguaje, la cultura, las tradiciones, hasta cuestiones más concretas como el grupo de amigos, el chat del WhatsApp, digamos, todos esos niveles, instituciones que ustedes ven ahí, se van digamos, están siendo atravesadas por todas esas lógicas de género todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos bombardeadas por esta cuestión. Ahora bien, ¿para qué o por qué, ¿no? ¿Qué le daría más sentido o mayor sentido, por lo menos desde mi punto de vista, y un poco es lo que quiero transmitirles? Que todas esas construcciones conceptuales pensadas en esta idea de poder incidir en la sociedad tiene que ver con poder lograr de una vez, ¿no? Empezar a ir construyendo pisos que nos acerquen a ese derecho tan básico, tan elemental, tan vital, ¿no? Tan posibilitante como poder vivir una vida libre de violencias y discriminación por razones de género, por tener este cuerpo u otro cuerpo, ¿no? Esa cosita tan sencilla implica un trabajo enorme para un montón de personas y obviamente se lleva la vida permanentemente de miles de mujeres en todo el mundo y de personas de diversidad sexual solamente por esa razón, ¿sí? Ese derecho es un derecho que tiene raigambre constitucional en la Argentina, eso significa que tiene la misma jerarquía de la Constitución, ¿sí? Es como un derecho supremo, ponele, vamos a decirle de ese modo. Y es a la vez un derecho marco. ¿Por qué es un derecho marco? A mí me gusta decirle derecho marco, porque es un derecho posibilitador. Es un derecho que nos habilita a poder gozar, ejercer, disfrutar de otros derechos. Si yo estoy sometida a violencia, a discriminación, a desigualdad, probablemente no pueda acceder a otros derechos, a tener un proyecto de vida, a poder disfrutar de mi sexualidad, a poder trabajar, a poder estudiar, a poder participar políticamente, ¿no? Todos los derechos que ustedes conocen y usufructúan, ¿no? Usufructuamos las personas. Bien, ahí les copié, fíjense, los derechos o los aspectos que involucra este derecho según la Convención de Belén do Pará, que es una convención que tiene ya tiempo de ser aprobada por Argentina, fue aprobada en el 96, ¿sí? Es la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Esa convención es importante porque es la que es tomada después por la ley 26485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a nivel nacional, y a su vez la ley 13.348, que es la ley provincial.
A raíz de eso viene esto, que es para que lo vean, quedó horrible porque se pasó la letra, pero ese vendría a ser un poco el marco conceptual que regula diferentes cuestiones, ¿no?, de ese derecho, de poder garantizar el Estado como primer garante de los derechos humanos de todas las personas, para poder generar diferentes acciones de políticas públicas y sociales, ¿no?, para poder garantizar el acceso al derecho a vivir una vida libre de violencias y a prevenir, a conceptualizar, a definir, a entender y a ver qué es lo que queremos transformar cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. Con este punto, ya no sé ni qué hora es, bien, ya cierro. Les traigo también, en función también de la fecha en la que estamos haciendo esta charla, teniendo en cuenta que estamos a días del 3 de junio, que eso rememora, como decía Mariana, un suceso de movilización social por precisamente los femicidios y la violencia contra las mujeres. En Argentina, la violencia contra las mujeres comprende cualquier conducta, acción u omisión que se base en esa relación desigual de poder. Fíjense que el concepto normativo refiere a todos esos conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Por eso es necesario poder definir concretamente qué entendemos y desde dónde entendemos el género, porque la ley nos va a remitir a ese bagaje, ¿no?, conceptual, que involucre el ámbito público y el privado. Y eso es fundamental. Tiene que ver con esto que les decía antes, de que el género y las estructuras del género no están presentes solamente en el ámbito privado, como a veces pensamos, porque es el lugar donde se ve y es el lugar que desde los movimientos feministas se trató de abrir al espacio público, ¿no? Se trató de romper con ese hermetismo que se tenía adentro de la familia, y ahí podría pasar cualquier cosa y el Estado no podía meterse porque era el ámbito privado, y poder hacerlo público. Pero en realidad, en el espacio público también hay un montón de cuestiones violentas respecto de las mujeres y los varones que se dan sobre esa relación desigual de poder y que a veces afectan la vida, la integridad física, psíquica, sexual, el proyecto de vida, la posibilidad de disponer económicamente de recursos para satisfacer necesidades, para desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas en una comunidad. Y otra cuestión fundamental que plantean estas normativas, que son leyes que son obligatorias en Argentina, son de orden público. Todas las personas, todas las instituciones, todos los ámbitos sociales, todas las instituciones sociales tienen que cumplir con esta normativa, ¿sí?, en todas las cuestiones que plantea, tanto en prevención, sanción, atención, erradicación de las violencias. Es que comprende no solamente las acciones que se dan entre personas particulares, ¿sí?, cualquier ciudadano o ciudadana entre sí, sino también las que son generadas por el Estado o por sus agentes, personas que trabajan en la función pública, empleados, empleadas, ¿no?, que también pueden generar o vulnerar derechos, generar discriminación, sostener políticas que fundamentan o profundizan las desigualdades de género. Por eso también se plantea que la perspectiva de género debe atravesar todo ese ámbito para evitar esta situación. Y les comparto, probablemente los hayan escuchado, pero para que tengamos un poquito más de, no sé, herramientas para evaluar estas cuestiones que estuvimos charlando, la ley plantea diferentes tipos y modalidades. Es decir, todo eso que estuvimos viendo, que lo estuvimos viendo con cuestiones específicas y por ahí más difusas en lo que tiene que ver con las relaciones de género, esta ley, tomando la Convención de Belén do Pará, va a decir, ok, la violencia que se da por razones de género tiene como destinatarias, como sujetos, víctimas, por decirlo de alguna manera, a las mujeres, y por analogía aplicamos esta normativa a las personas del colectivo de diversidad sexual, porque la matriz de violencia es la misma, ¿no? Tiene las mismas características. Y esa violencia se puede manifestar de diferentes formas. Esos son los tipos, ¿sí? Entonces dice, bueno, puede haber violencia física, que es muy conocida, es la más clásica, la más fácil de identificar, es la que afecta directamente el cuerpo, ¿sí? Lo afecta o lo pone en riesgo. Después también la violencia psicológica, que esa lo que afecta es la subjetividad, la autonomía, la posibilidad de sostener un proyecto de vida, la autoestima, ¿no? Con, por ejemplo, humillación,
hostigamiento, amenazas, digamos, todo lo que tiene que ver con ese espectro. El otro tipo, o la otra forma en la que se puede manifestar la violencia, es la sexual. Y la sexual generalmente se asocia, o cuando se habla de violencia sexual, una piensa automáticamente en la violación, ¿sí? En la violencia sexual con fuerza física, que es el delito de violación. Pero en realidad la violencia sexual, tal como lo plantean estas normativas, involucran un montón de otras conductas que no necesariamente se producen por la fuerza física. A veces se fuerza el consentimiento en el ámbito de la sexualidad con una manipulación, con un chantaje, con una amenaza, y no hay fuerza física. Entonces, fíjense que cada tipo comprende múltiples conductas que abarca, ¿no? Cada uno. Y obviamente que así está planteado pedagógicamente, ¿eh? No es que en la realidad una dice acá hay violencia física y acá hay violencia simbólica. Se suele dar de manera compleja y suele haber más de una siempre en las situaciones que nos llegan, que conocemos, que atravesamos, porque en esto estamos todas y todos, ¿no? Otro tipo es la violencia económica y patrimonial. La violencia económica tiene que ver con cualquier afectación a la posibilidad de obtener recursos para satisfacer necesidades. O si tengo bienes, a poder disponer de ellos. Si yo cobro un salario, un sueldo, tengo un ingreso, a poder hacer lo que yo quiera con eso, ¿sí? A que no dependa de que alguien controle, me diga qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a dónde puedo gastar. Que si yo trabajo cuidando a mi familia, alimentando a mi familia, tenga una retribución por eso, que no sea gratuito, como si yo no hiciese nada, ¿no? Y que necesite depender económicamente de la otra persona que por ahí genera un aporte económico. Entre mil y otros casos y conceptos y formas de violencia económica. Después tenemos la violencia simbólica y la política. La simbólica es todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Esa es la violencia simbólica. Es la reproducción de mensajes, contenidos, símbolos que reproduzcan la desigualdad de género, la supremacía de lo masculino, la inferiorización de lo femenino y de las disidencias sexuales, la patologización de las diversidades sexuales. Eso es violencia simbólica. Violencia simbólica está así como en todos lados, todo el tiempo, inmersos estamos todo el tiempo en un escenario de violencia simbólica, ¿no? Porque, como les decía antes, funcionamos a partir de estereotipos de género. Todo, o sea, la justicia, las sentencias, las normativas, las teorías, qué sé yo, todo está atravesado por esa perspectiva. Y por último, la otra forma que se incorporó en 2018, las anteriores son de 2009, cuando se sancionó la ley nacional, la violencia política refiere a cualquier forma, acción u omisión que genere alguna obstaculización o impida que las mujeres puedan ejercer el derecho a la vida política, ¿sí? No solamente pensemos política como actividad partidaria, sino a poder hacer uso público de la voz, a poder participar en un sindicato, a poder participar en una organización civil, hacer una marcha, una movilización, a poder estar habitando el espacio público. Eso es, digamos, la obstaculización de ese derecho es una forma de violencia política por razones de género. Y a la vez dice, bueno, todos esos tipos de violencia, formas que adquiere o que toma la violencia de género, puede darse en algunos ámbitos específicos o con relación a algunos procesos o cuestiones bien puntuales. Entonces dice, bueno, esas son las modalidades. Entonces, entre las modalidades son 8, que son las que están contempladas hoy en la normativa. No quiere decir que sean las únicas, puede haber otras que obviamente se pueden ir incorporando como pasó con la política y como pasaron, por ejemplo, con la modalidad de violencia en el espacio público o política. Bien, la doméstica es la clásica que conocemos todas las personas que hablamos de violencia de género, ¿no? Es la que sucede en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, en la casa, ¿no? Y que involucra no solamente a las relaciones actuales, sino también a las terminadas, si hay convivencia o no hay convivencia. Lo que determina esa modalidad de violencia es el vínculo entre las partes, entre las personas. Después también está la laboral. La laboral es muy sencilla, es la que sucede en los ámbitos de trabajo.
que puede tomar diferentes tipos o diferentes formas. Puede ser hostigamiento, puede ser acoso sexual, puede ser violencia económica que se dé en el ámbito del trabajo. Es decir, en cada uno de esos ámbitos se puede dar cualquiera de todos estos tipos de violencia. Después tenemos la violencia institucional, que es aquella que se da a través de las instituciones, es decir, que llevan adelante las instituciones públicas y las instituciones de la sociedad civil. Es una forma de violencia que genera, es una forma de violencia más grave, podríamos decir, sí, pero sin pensar a lo más grave como un término de escala, porque la verdad que la más grave sería el femicidio, pero es una violencia grave porque es cometida desde las instituciones. Piensen que el Estado es una institución y puede cometer violencia y a la vez es el garante de que eso no suceda. Entonces, si el propio Estado comete violencia, es aún peor. Entonces, esa forma de violencia genera una responsabilidad diferente, una responsabilidad específica que es diferente a las otras. Por ejemplo, todas esas formas de violencia pueden generar responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa para la persona que la comete. Depende del caso, depende si es un delito, depende si es una falta, depende de dónde se da, depende si yo pido una reparación civil, económica por esa vulneración a algún derecho con base en alguna de estas estructuras, dependerá del caso, pero puede generarme alguna de esas tres responsabilidades a quien la cometa. La violencia institucional no solo genera responsabilidad para quien la comete, sino para la institución de la que, la que pertenece esa persona. Y también genera responsabilidad no solo en el ámbito de los tribunales ordinarios, ¿no? del Estado, en Argentina, provinciales, federales, etcétera, sino que también genera responsabilidad internacional para el Estado ante los organismos internacionales de derechos humanos, que son básicamente quienes monitorean en Argentina y en todos los estados que los suscriben los tratados de derechos humanos, que los estados cumplan con las obligaciones que asumieron. ¿Sí? Después tenemos la violencia mediática, que esa también es muy común y que se vincula mucho con la violencia simbólica, pero en realidad puede haber diferentes formas de violencia mediática, involucrar otros tipos, y es la que se da en los medios de comunicación generalmente, cualquiera, audiovisual, escrito, ¿no? En esos espacios donde comunicamos, donde nos comunicamos, que están obviamente atravesados por miles de relaciones de poder. Después, como les decía, con respecto a cuestiones bien concretas, otras modalidades en las que puede suceder alguno de esos tipos de violencia es en el ámbito de la libertad reproductiva, es decir, afectar el derecho que tenemos las mujeres de poder decidir sobre nuestros procesos reproductivos, que involucra básicamente si queremos tener hijos o no, hijos, hijas, cuándo, cómo, con qué intervalo, con qué persona, en qué momento de nuestra vida, cómo cuidarnos, es decir, si podemos acceder a los métodos anticonceptivos, alguno que sea adecuado a nuestra necesidad, que podamos tomar decisiones libres, autónomas, responsables, con información en esos ámbitos. Cualquier obstaculización de ese derecho genera violencia contra la libertad reproductiva. Una forma de violencia contra la libertad reproductiva que es absolutamente grave y que también fue motivo de la lucha histórica del movimiento feminista es el derecho al aborto, poder decidir sobre precisamente nuestros procesos reproductivos, que afortunadamente, más que afortunadamente, con justicia es ley en Argentina y en muchos países de América Latina, esperemos que siga haciéndolo en otros. Otra cuestión puntual también que forma parte de las modalidades es la violencia obstétrica. Acá vendría a ser como la etapa posterior de esto. O sea, ponele que yo decidí ya sobre mi proceso reproductivo y decidí tener un hijo o una hija. En ese proceso de gestación y parto y posparto se pueden dar diferentes formas de violencia que generalmente se producen en el ámbito del sistema médico, porque es el sistema que dialoga con ese proceso, y digamos, cualquier vulneración de alguno de mis derechos en ese campo forma parte de la violencia obstétrica. Hay una ley que, se las cuento porque es importante conocerla, porque si no la conocen, es la ley de parto humanizado, parto respetado. Esa ley garantiza a todas las mujeres o personas gestantes la posibilidad de decidir cómo va a ser ese proceso de embarazo y parto, ¿no? Poder tomar decisiones, con información por supuesto, sobre ese proceso. Esa vulneración a esos derechos que se consagran ahí, que yo puedo ejercer, forma parte de esa violencia. Después, las otras dos son en el espacio público, que es el acoso callejero. Esa es bien fácil y es bien común y probablemente todas las que están acá
la hayan conocido en persona. Obviamente que esa forma de violencia lo que obstaculiza es el derecho que tenemos a circular y a habitar los espacios, ¿no? Los espacios públicos. Y la violencia política como modalidad se vincula obviamente con la forma de violencia política y tiene que ver con esto, con poder habitar esos espacios sindicales, públicos, las manifestaciones, poder dirigir una empresa, una institución, poder ser presidenta, ¿no? De alguna institución o de la nación, poder formar parte de esos espacios de poder donde ejercemos la vida, la actividad pública y política. Bien, en ese cuadro lo que pretendí es que se vea que en la realidad concreta de la vida de las personas esto parece todo enmarañado, todo mezclado, de manera compleja, interseccional, es decir, que no solo tengo en cuenta las cuestiones de género, sino que también tengo en cuenta las cuestiones de edad, las cuestiones de pertenencia étnica, racial, posición socioeconómica, todo eso va complejizando las formas y las vivencias y las experiencias de la violencia, de la discriminación y de la desigualdad, y a la vez también va complejizando y generando mayores desafíos para poder pensar respuestas que aborden esas violencias, ¿no? Que las prevengan, pero a la vez que podamos generar una atención, que tenga en cuenta todas estas cuestiones, que podamos generar reparación de esas violencias, no solamente individual a quien fue víctima de violencia, sino una reparación simbólica y colectiva, ¿no? Para todas las personas que forman parte de ese colectivo que fue históricamente vulnerado, violentado y demás. Bueno, todo esto fue básicamente para afirmar eso que está escrito ahí, y es que la violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales es, en fin, una violación a los derechos humanos, ¿sí? Tiene esa gravedad. Por eso está bueno poder ir generando acciones desde las más chiquitas a las más grandes para poder transformar eso y que nos permita básicamente poder vivir de manera digna, saludable, ¿no? Sin violencias. Bueno, no habló nadie, así que por mi parte, gracias por toda la atención, por el tiempo. Les invito a, si quieren hacer algún comentario, alguna observación, pregunta, algo. Si ¿alguien le quedó alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir? Bueno, me pongo el barco porque estoy con tos. Yo quería consultar cómo se analiza la violencia de género, si bien puede ser en la relación homosexual, pero no que siempre esté marcada por una relación sexual generalmente, sino relaciones entre hombres y hombres, que también este patriarcado o este machismo afecta a hombres y hombres, y a veces hay mujeres que también son machistas y no necesariamente tengan el sexo en sí. No sé si te entendí bien la pregunta. ¿Cómo se aborda? Digo. ¿Cómo se aborda? Bueno, siempre el abordaje dependerá de cada caso concreto, siempre. De manera general, yo te puedo decir con base en mi posición, porque está discutido, pero desde mi posición, desde mi trayectoria y desde mi experiencia, las cuestiones de violencia que se dan entre varones, ¿sí? Donde no hay una cuestión de base, de género, donde ahí no está operando alguna cuestión que opera en el campo de las violencias contra las mujeres, básicamente que es la desigualdad histórica que construye a las mujeres como sujetos en una cultura, para mí no entra dentro del campo conceptual de la violencia de género. Entraría en el campo conceptual de otras formas de violencia. Si hay una relación familiar, por ejemplo, conceptualmente ingresaría en el campo de la violencia familiar y tiene un canal de atención diferente. Políticamente no es lo mismo, y digamos, me parece que ese es el punto de especificidad que tiene la violencia de género, que también en la academia se produjeron múltiples discusiones sobre esto. ¿Por qué? Porque al principio se empezaba a hablar, cuando se empezó a visibilizar la violencia, siempre se habló de violencia contra las mujeres. Después,
en las propias discusiones se empezó a hablar o a traer el concepto de género y se empezó a hablar de violencia de género. ¿Por qué? Porque es un concepto más amplio, involucra a las personas de diversidad sexual, pero también genera esta ambigüedad, porque decimos que el género es un concepto relacional que trabaja y afecta a varones y mujeres, entonces se empezó a plantear a partir de esa incorporación que puede existir violencia de género hacia varones o entre varones, pero en realidad esas estructuras a las que refiere y que le da especificidad al concepto no, digamos, no los involucra porque los varones en las sociedades son quienes tienen los privilegios y las violencias generalmente, en la mayor cantidad de casos, pueden chequear las estadísticas, por ejemplo, del 144, se cometen de varones hacia mujeres o hacia colectivo de diversidad sexual o de varones hacia otros varones. ¿Sí? Los casos en que la violencia se da de mujeres a varones, que no es que no exista, existe, no, digamos, no forman parte de la violencia de género, sí pueden configurar otras violencias. Por ejemplo, también el hecho de que yo vaya por la calle y a mí venga una mujer armada, a mí no, a él, y le robe. Ahí no hay una cuestión de género, no le está robando porque él es varón, está robando porque necesita comer, qué sé yo, no sé, porque quiere robar, por lo que quiera, ¿no? Que sea. Y ahí se configura un delito que no tiene que ver con las estructuras de género. Entonces, por ejemplo, no interviene el área de género, no intervienen los tribunales tomando medidas en función de la ley de violencia de género, interviene el sistema penal, a esa persona se le va a dar una respuesta, pero ahí no hay un componente de género, ¿sí? Hay una mujer y un varón, pero no hay un componente de género. Eso es lo que le da especificidad. No sé si te respondí bien. Estoy pensando en, por ejemplo, en las escuelas, que hay violencia con los niños y que un niño o un chico que sea heterosexual que violenta a un otro chico que también es heterosexual, pero con características más femeninas, porque también no solamente se violenta a la mujer, sino todo lo que simboliza lo femenino, entonces lo más tranquilito y bueno y dulce, sos violentado aunque seas heterosexual. Entonces, quizá ahí también hay una cuestión de la perspectiva de género en esa violencia, aunque no sea necesariamente hacia una mujer o hacia una diversidad. Tal cual. Ahí se complejiza, pero no se nota cosa. Obviamente que siempre que se van mezclando las cuestiones se complejizan porque aparte entran a jugar las identidades, la construcción subjetiva de las identidades y eso ya es otro componente que le metemos. Pasa que estructuralmente, digamos, desde mi perspectiva yo no lo consideraría una cuestión de género porque ese chico está siendo violentado en función, pero esa es una característica de la violencia contra las personas de diversidad sexual. Generalmente son violentadas por la concepción, los prejuicios que tiene quien violenta. Entonces, quien violenta identifica que esa persona puede formar parte del colectivo de diversidad sexual y por eso lo violenta. No tiene que ver con algo personal de esa persona. Puede pasar que sea heterosexual y sea violentado de ese modo. Habría que ver el caso concreto. Si esa persona asiste a un área de género, ver qué respuesta se le da. No es que se va a decir, ay, no, andate, de acá no, nadie te va a decir nada. No, generalmente son espacios donde una escucha, deriva eventualmente, se trabaja la situación. Digamos, ustedes, Sofía y Mariana, por ahí pueden dar cuestiones específicas de cómo lo trabajarían acá, pero siempre depende del caso. Siempre los espacios son receptivos, o sea, no son... Se trata de generar receptividad y no de excluir. Ahora, hay cuestiones bien objetivas, como esta que les decía antes de los varones, ya eso para mí es un criterio donde ya no entraría. Una reflexión nada más. Yo creo que también hay una ambigüedad que es bastante, ¿cómo decir?, ubicua, porque, por ejemplo, la violencia de género se basa en una relación desigual de poder que es estructural, es decir, de alguien que pertenece a un colectivo que está privilegiado frente a alguien que pertenece a un colectivo que está devaluado. Pero al mismo tiempo, la violencia de género hunde su raíz en patrones de socialización de los varones, donde la violencia es central y donde muchas veces esa violencia tiene un propósito de afirmación de la masculinidad. Entonces, la forma de construcción de la masculinidad está atravesada por la violencia. Entonces, la violencia que los varones ejercen entre sí no necesariamente es una violencia de género en el sentido que es entre sujetos que pertenecen a grupos de desventaja y privilegio, pero sí está generizada desde el momento en que es una forma de construir un modo de ser varón que se legitima ejerciendo la violencia.
frente a... Y que muchas veces, bueno, hay muchísimas autoras que trabajan esto de cómo muchas veces esa violencia que se ejerce contra una mujer o contra una persona trans es una forma de afirmar esa masculinidad frente a otros varones, no frente a las mujeres. Entonces allí creo que el análisis de género cobra un sentido muy interesante porque ayuda a ver toda esa estructura social que opera de sustrato, ¿no? Esto creo que es un poco tangencial, pero lo quiero plantear. Por la cuestión cultural, como ser las expresiones que son altamente machistas como el tango. Bueno, pero es una cuestión cultural y es una cuestión de identidad tan propia nuestra que nos conocen en el mundo por eso. No sé qué opinión tenés vos. Es la trama de confirmar una identidad nacional. Es difícil el tema. Sí, no sé si entendí bien el planteo, pero igual me parece que esas cuestiones, por ejemplo, el tango, las danzas en general están pensadas para ser entre varones y mujeres. Y el tango parece en realidad una danza entre varones. Al principio bailaban los varones nada más. Entonces, hay un montón de expresiones en las artes, porque esta deconstrucción, ponele, que se está dando en todos los ámbitos. Y me parece interesante más que censurar por ahí una actividad, porque en realidad, como decía Mariana, no se trata de censurar nada, en realidad es repensar a ver qué bases hay ahí, y como es estructural está todo, y hay un montón de experiencias de tango queer, tango entre mujeres, entre varones gays, o sea, ir disputando esos lugares que tienen una estructura fija y poder ampliarlos. Esto que decía antes, como de descentrar ese centro rígido, me parece que eso me parece que está como interesante. Decir, ok, el tango, necesariamente hay alguien que tiene que hacer de varón y alguien de mujer, o alguien que guía y alguien que sigue, ¿no? Y ese alguien que sigue puede ser un varón, ¿no? Y que guíe una mujer. Me parece como que repensar esos roles estaría bueno, en todo, en realidad, no solo en el tango. Lucía en la charla, que tiene que ver con el contexto histórico también, de cómo se dan algunas prácticas y algunas cuestiones culturales, digamos. No se trata también de repensar, y recién bien lo decía Lucía, se trata de repensar algunas prácticas que en otros momentos las tomamos como parte de esta identidad nacional y que aún las seguimos tomando y donde están todo el tiempo en disputa algunos sentidos y tiene que ver mucho con lo simbólico. Y por eso también cuando hablamos de género y cuando hablaba también de la estructura de sexogenérica y la construcción cultural, claramente una parte de la disputa es cultural y de repensar, digamos, ese es un campo claramente de batalla de los feminismos y que todo el tiempo resignifican. Y es muy interesante las movidas que vienen haciendo las mujeres tangueras, por ejemplo, y quería mencionar eso. En nuestra ciudad, en nuestra ciudad de Rosario, tenemos un colectivo de mujeres músicas, de mujeres tangueras, que vienen transformando también esa disciplina, la vienen revalorizando, reflexionando y poniéndole nuevos elementos para, para seguir sosteniendo esta identidad nacional, por ejemplo, como es el tango, y resignificándolo al día de hoy. Eso por un lado que quería aportar y que quería aportar la cuestión del contexto histórico, de que no es lo mismo, como también decía Lucía antes, ser mujer hace 50 años que ser mujer o tener otra identidad de género o poder tener hoy un DNI que diga que soy no binaria, que es un derecho ganado por un montón de personas en este país, que se va a ver seguramente, bueno, se está viendo ya en los resultados del censo. Es importante la cuestión, el contexto histórico-cultural. Y por otro lado, quería solamente agregar a Mariana y también proponerles, cuando tomamos el tema de masculinidades, que es nosotras en la Secretaría de Género tenemos un programa de masculinidades y ofrecemos también ese espacio y esas charlas, quizás pueda llegar a ser interesante para abordarlo en alguna charla específica, que puede servir obviamente para todas las personas. No es un espacio exclusivamente para los varones, sino que es un espacio amplio
también se puede pensar como un espacio específico para los varones, porque también permite otras reflexiones, como las mujeres hemos construido espacios para nosotras, también es bueno construir espacios para los varones. Y bueno, y se los quiero dejarlo la oferta acá de parte de la municipalidad de que se puede también trabajar esa temática. Un agregado mínimo, quizás medio obvio, pero en relación al comentario de la compañera que hizo esta pregunta inicial, obviamente que no podemos asumir digamos que las mujeres estamos fuera de esta estructura patriarcal, ni que el machismo lo reproducen solamente los varones. A mí me gusta pensarlo como una estructura en la que todos y todas hemos sido socializados y socializadas, y que los feminismos han venido a sacudir, y hoy una parte de la sociedad está más permeable a discutirlo que otras, pero que nos involucra absolutamente a todos y todas. Esto me parece importantísimo, porque a veces hay un discurso social, perdón los compañeros, no quiero hablar por su boca, pero a veces siento que los varones se sienten atacados, se sienten cuestionados en su individualidad, y en realidad estamos cuestionando un modo de vincularnos y una estructura de socialización, no a personas individuales con su identidad particular. Me parece que eso es muy importante ponerlo también en discusión, porque también, si no, parecería que esto es una batalla de buenos contra malos, y no tiene nada que ver con una lógica semejante, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Celina, yo soy presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, y recibí la invitación de las compañeras de acá de Arquitectura. Simplemente quería hacer mención que me llama la atención, no me llama la atención, en realidad lo vengo viviendo también en nuestro colegio, que es que cuando realizamos estas actividades siempre somos mujeres las que las motorizamos y somos mujeres las que participamos. Eso claramente deja en evidencia que hay un sector, un grupo que no está queriendo discutir sus privilegios, sus lugares de poder, que somos los que las mujeres estamos tratando todo el tiempo de disputar. Entonces, por lo menos desde nuestro colegio creemos que el desafío es ese, es empezar a sumar a los compañeros varones este tipo de actividades, porque parecería como que los varones no tienen género, que no construyen su masculinidad, que no refuerzan su masculinidad frente a otros varones, como bien decía Mariana. Entonces me parece que el desafío también tiene que ser que nos podamos involucrar en este tipo de jornadas y en todas las actividades que hagamos en este sentido, varones y mujeres, por supuesto personas del colectivo de la diversidad, porque implica también entendernos que todos, todas, todes somos parte del problema, y que también tenemos que ser parte de la solución, digamos, y no vamos a encontrar esa solución si no nos sentamos en la misma mesa a charlar todos y todas, porque si no, lo que viene sucediendo, que es lo que nos ocurre también a nosotras, que somos todo el tiempo mujeres discutiendo lo que nos pasa y sin poder problematizar y poder trasladar lo que nos pasa hacia el resto de los compañeros. Entonces me parece que ese un poco viene siendo el desafío de las compañeras que integramos estos espacios, en donde sea, digamos, en la institución que sea, en nuestro caso en los colegios profesionales, que no estaría fácil, pero creo que el desafío, lamentablemente tenemos que ser las mujeres quienes impulsamos estos espacios, pero además tenemos que tratar de que los varones vengan, o sea, es un doble trabajo. Entonces me parece que es todo un trabajo por delante. Yo estaba pensando en lo que dijo la compañera recién y pensaba en el colegio hoy, en los 6 distritos los presidentes son varones. Y tenemos también un presidente varón, o sea, los presidentes son varones en el tema este de la disputa del poder. Y después, por otro lado, lo que yo fui viendo dentro de las instituciones y de todo no solo dentro de las instituciones y al ser arquitecta, sino como mujer y en los propios procesos personales que uno va viviendo con el tema del feminismo, que las mujeres cuando disputamos el poder tenemos también que el desafío es disputar el poder para hacer propuestas distintas a las que hacen los varones. Porque si bien es comprensible, y yo creo que va más allá del tema de género y de la discusión de los problemas que tenemos
con respecto al género, el sistema de patriarcado sigue siendo hegemónico y es discriminatorio, es clasista, es racista y cruza no solo a las mujeres, cruza a toda la sociedad, a hombres y mujeres, y la discriminación también es para las mujeres y para los varones con respecto al maltrato y a la violencia, porque si vamos a los órdenes políticos, nosotros los argentinos hemos sufrido tantos procesos de atropellos y dictaduras, esa persecución y esa violencia la sufrieron también los varones. Y realmente podemos discutir estos temas y avanzar en la defensa de los derechos y en los derechos de las mujeres, en poder analizar las perspectivas de género, y desde la arquitectura aspiramos también a constituir leyes que defiendan el trabajo de los arquitectos y de la sociedad, porque es una disciplina profundamente social. Yo a lo que apunto que también se pueden discutir estos temas, porque hay gobiernos que tienen un marco político que permite discutir estos temas. O sea que estas estructuras patriarcales de dominación, de subordinación, van más allá. Yo creo que aparte de luchar como mujeres y por el lugar de las mujeres, tenemos también que hacerlo en el campo político, porque si no, si cambia, supongamos que cambie la situación política del país y venga un gobierno que sea reaccionario, no sé si nosotros vamos a retroceder, nos van a perseguir como persiguen a todos, como decía Fanon, los condenados de la tierra. Y entre los condenados de la tierra nosotros estamos las mujeres, están los negros, las diferentes clases sociales, las clases que más sufren, y ya sabemos que son los de menores recursos. Bueno, agradecer que nos quedamos, que imagino que les gustó, que tuvimos debate, que tuvieron preguntas, y bueno, que quedan muchas cosas abiertas. Creo que a nosotros las que estamos en la Comisión de Género es como que todo el tiempo vamos aprendiendo distintas cosas que nos van surgiendo, distintas charlas que hicimos. Habíamos hecho una de masculinidades, no me sale la palabra, en la época de la pandemia, estuvo muy buena, con Fabro, chicos, Lucho Fabro. Y bueno, fue interesantísimo, me acuerdo que lo hicimos vía Zoom desde el colegio. Creo que hay que seguir avanzando. El colegio a nivel provincial está trabajando en la implementación de la ley Micaela en todos los distritos para hacerlo en forma obligatoria, tanto para los empleados como para los directivos y para los nuevos matriculados, como los cursos de ingreso de los nuevos matriculados, y después para el que quiera que ya esté matriculado también se puede hacer la ley. Bueno, como decían, que es una actividad que hay que hacerla en todas las instituciones. Me parece bien que nosotros desde el colegio la implementemos y de a poco ir cambiando todas estas cosas que están muy, muy afianzadas en la sociedad, en las instituciones, y me parece que pasa por acá, porque nosotros, las mujeres, como decía, nos encarguemos de tomar, de ir para adelante y de ahí arrastrar y convencer a compañeros y a distintas compañeras también que nos acompañan en este proceso, que no es nada fácil. El viernes tenemos la marcha, es importantísimo que todos vayamos, que estemos. Nosotros desde la comisión armamos unas pancartas para escribir a mano ahora, así que si se quieren quedar a ponerle una mano, una pintura, una frase, algo para llevarla como comisión de género del colegio de arquitectos, que nos falta cambiar el nombre, colegio de profesionales de la arquitectura y el urbanismo, a la marcha. Y bueno, y ahora tenemos un catering, unos sanguchitos, cervecitas. Muchas gracias por venir y a ustedes por estar.